es el diseño vertical. Les digo, no es complicado, nada más es cuestión de acostumbrarse a hacer estos cálculos. La parte de curvas verticales sí es un poquito más complicada, pero por eso tenemos esa tablita que nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, continuando con el ejemplo que habíamos visto la semana pasada, lo están viendo en pantalla, tenemos nuestras tangentes que diseñamos. Diseñamos 4 tangentes, ahí las pusimos y todo con respecto al nivel de terreno natural y reflejamos nuestros datos en la reglilla, en las tablillas de datos que tenemos abajo, donde tenemos las elevaciones del terreno, las elevaciones de nuestro proyecto y los espesores que se requieren, ya sea cortes o rellenos o terraplenes. En este caso únicamente pues estamos trabajando en el ejemplo con puros rellenos, puros terraplenes. Y ya supimos la forma de calcular todo lo que son los espesores de cada una de las estaciones. ¿Ok? Bueno, calculamos entre punto y punto las pendientes y así nos fuimos. Las pendientes nos pueden dar, ya a criterio de uno, las puede dar en números cerrados, como hicimos ahí el cambio del 4%, el menos 4% de ahí. Creo que nos había salido a fraccionar, sí, fraccionada el valor. Y pues ahora sí que por nuestro criterio fue cambiarlo también a 4%. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Y ya, por ejemplo, tenemos 4,67 y 4,49% que salieron por las elevaciones que estábamos nosotros diseñando. O sea, son los dos métodos. O podemos dar las elevaciones y nos sale una pendiente fraccionada, no hay problema. O podemos dar las pendientes cerradas. Ya depende de cada uno. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, todo bien. Muy bien. Ok, entonces ahora la nueva parte de cálculo o cálculo extra. En algunos casos se requiere, en otros casos no se requiere. Les comentaba, ¿qué me pasa si me piden, sabes qué? No quiero mi proyecto que sea tan lineal, quiero que sea más suave. Como les había dicho, ahorita lo podemos manejar como un andador, pues no hay problema. Pero si quiero meter una ciclopista o quiero meter una vialidad, es preferible meter arcos de curva. Entonces, todo nuestro proyecto lineal, aquí tengo predibujados los arcos de curva, había que calcularlos ahí, en lo que es la cresta, aquí en el columpio, y aquí en otra crestita pongo mis arcos de curva. Entonces, esos arcos de curva, pues obviamente ya no son lineales, ya tenemos que calcular las elevaciones de nuestro proyecto sobre esos arcos de curva. Entonces, nuestras tangentes de proyecto, por ejemplo, la primera tangente se va a proyectar hasta donde inicie ese arco de curva. Y la segunda tangente va a iniciar donde termine ese arco de curva. Y así casi no es el mismo criterio que las curvas horizontales, pero ahora lo vamos a hacer en curvas verticales. Entonces, todas nuestras tangentes se van a reducir, van a ser tangentes de proyecto y se van a reducir, por decirlo así, a manera que ya hagan tangencial con el arco de curva que estamos calculando, en este caso vertical. Entonces, nuestro diseño, si se fijan, ya cambió geométricamente, inclusive de vista ya cambió. Ya suavizamos nosotros los que son subidas y bajadas. Ya con esto ya puede circular un ciclista, un vehículo. Inclusive, pues bueno, el andador, pues no hay problema, ¿no? No lo percibimos nosotros cuando estamos caminando. Pero si se fijan, ya nuestro diseño ya se suavizó. Entonces, aquí estas elevaciones las tenemos nosotros que calcular, que saberlas calcular para poderlas adaptar a nuestras tangentes de apoyo que tenemos iniciales. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, lo que es el cálculo de curvas verticales. Déjenme echar a jalar una presentación que vimos la semana pasada también. Permítanme tantito, porfa. Si tienen algún comentario, adelante, ¿eh?
A ver, Brenda. Entonces, ¿es de curva a curva? ¿Te refieres a las tangentes? Sí, ¿cómo es la unión? Sí. Vamos a utilizar el mismo criterio que hicimos en curvas horizontales. Vamos a cortar las tangentes y las vamos a ir con nuestros arcos de curva. Aquí es lo mismo. Va a ser tangentes, curvas, tangentes, curvas. Exactamente. Vamos a unir del donde inicia o donde termina esta curva a la siguiente inicio de la siguiente curva vertical. ¿Ok? Oigan, permítame, no jalo el archivo que yo quería. Ahí está ya. A ver, ahora sí se los voy a compartir. Que habíamos visto rápidamente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Curvas, cálculo de curvas verticales. Sí, Entonces, bueno, aquí como nos dice de aquí el dibujito este que de presentación, lo que requerimos es calcular el arco de curva para poder ascender, en este caso en esa pendiente que tenemos positiva. ¿Ok? Entonces, lo mismo, necesitamos calcular los elementos de curva. Entonces, para esto, otra vez vamos a trabajar lo mismo. Vamos a tener una pendiente de entrada, una pendiente de salida. Vamos a conocer el punto de intersección. Aquí tenemos datos, tenemos el P y B, que es el punto de inflexión vertical o punto de intersección vertical. Vamos a saber dónde está, ya lo vimos en el ejemplo pasado. Vamos a conocer su elevación, entonces ya tenemos un dato conocido también ahí. La longitud de curva, en este caso, nosotros la proponemos. No es como las curvas horizontales que fue a base de cálculos, ¿no? Que dependen de todo, del radio curva y radio curva sale la longitud. Aquí en este caso nosotros proponemos la longitud de curva y recuerden, tiene que ser simétrico. A partir del punto de intersección, hacia atrás y hacia adelante, tiene que ser la misma distancia. Es simétrico. ¿Ok? Entonces nosotros la vamos a proponer. Bueno, las pendientes de entrada y pendientes de salidas obviamente pues ya están conocidas porque nosotros las propusimos, ya lo vimos en el ejemplo. Entonces son datos conocidos, todo esto. Si se fijan, toda esta serie de datos que nos piden para hacer el cálculo, ya los tenemos conocidos. ¿Qué vamos a calcular? Pues igualmente hay un principio de curva y un término de curva, de curvas verticales en este caso. El PCB, que es el principio de curva vertical, se compone pues como por el dato o la estación del PIB menos la longitud de curva entre dos. Ahí está lo que les digo, simétrico. Entonces, la mitad para atrás, vamos a poder calcular dónde inicia ese principio de curva vertical. Si conocemos nosotros la longitud de la curva, obviamente podemos conocer dónde va a terminar esa curva. O si quieren hacer su formulita, a partir de la estación del PIB, le sumamos la mitad de esa curva vertical y vamos a saber dónde va a terminar la curva, el arco de curva. Entonces, están los dos métodos también. Hay dos factorcitos que aparecen, la K y la N. Esos son factores que aparecen porque por medio de fórmulas como lo que estamos calculando, les había comentado, es un tiro parabólico, es una parábola, son factores que aparecen. Sí, o sea que ya por cálculos, geometría analítica, no, lo tenemos que conocer. Entonces, no los piden, pues la fórmula lo pide. Si lo quieren investigar, se pueden meter ahí a investigar tiro parabólico en geometría analítica y ahí obtienen el K y la N. Yo les creo y pues me quedo con el dato. Entonces la K, ¿cómo vamos a calcular el valor de K? Ese factor pues va a depender de las pendientes y lo vamos a dividir entre otro factor constante que es el 10 por N. N nos dice que es la longitud de curva entre 20. También un factor constante porque hemos estado trabajando en segmentos de cada 20 metros. Entonces con esa constante de 20 metros también lo podemos calcular. ¿Ok? Entonces únicamente tenemos que hacer esos cálculos. 4 cálculos básicos y lo latoso va a ser los puntos intermedios para fijar cada arco.
¿ok? Entonces, les había comentado los tipos de curvas que se nos pueden presentar, ya lo habíamos visto, son en cresta o en columpio. En cresta es cuando tenemos la combinación de positivo, la pendiente ascendente y descendente, tenemos aquí una crestita, o puede ser positivo, positivo, se nos puede formar otra cresta en una curvita. O en columpio, la negativa y la positiva, o negativa y negativa. Entonces tenemos ahí, en cresta y en columpio, se les llama las curvas verticales, ¿ok? Habíamos visto esta tabla, esta es la que ustedes ya tienen. Esta tabla es de apoyo. Ahora sí que yo la formulé, realmente es lo que yo tengo de apoyo para hacer mis cálculos de curva. Obviamente, pues ya todo esto, toda esta tabla nos las ahorramos con el software que existe. El software ya prácticamente me lo da directo, ¿verdad? Pero, sin embargo, esta es una forma de checar los datos que me está dando el software. Entonces, esta tabla va a ser una guía para que ustedes puedan, de una forma o una manera más fácil, más simple de calcular sus curvas verticales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la secuencia, la metodología del cálculo de curvas verticales? Aquí es donde viene ya lo bueno. Sabemos que conocemos o proponemos nuestra pendiente de entrada y nuestra pendiente de salida. ¿Ok? Ahí se nos va a presentar un punto de intersección. Ya lo vimos cómo es, qué datos tiene, cómo lo podemos calcular. Ese punto de intersección lo podemos conocer por medio de las pendientes, ¿verdad? De elevación obviamente también la conocemos. Dentro de este punto de intersección, o bueno, más bien entre estas tangentes queremos crear ese arco de curva. Entonces vamos a tener un punto de inicio de curva y un punto final de curva, como lo estamos viendo aquí en el dibujo. ¿Qué más requiero? O sea, ahí, hasta ahí vamos bien. Bueno, voy a poner mi arco de curva entre esas dos tangentes. Aquí están punteadas las líneas tangentes. Sí, permítame tantito. Ya se me está atorando aquí. Permítanme un momento, por favor. Bueno. A ver, creo que tuve ahí una falla. ¿Se cortó o estamos bien? Se cortó Se un había poco, pero ya está cortado. bien. ¿Ya estamos? Ok, Sí, sí. Sí, como que hubo ahí por ahí un corte de algo. Ok. Bueno, les decía, aquí estoy simbolizando ya en forma punteada la prolongación de las pendientes de apoyo. Realmente nuestro proyecto. Es que, no, bueno, no estamos viendo la pantalla, profe. Perdón, gracias. A ver, permítanme. Sí, es que bueno, entonces se cortó todo esto. A ver, ahora sí. Sí, es que se perdió. ¿Sí la ven ahora, la pantalla? Sí, ya la Sí. podemos ver. Muy bien. Ok, otra vez. Va de nuevo. Entonces, estas prolongaciones de tangente están punteadas porque únicamente me van a servir de apoyo para cálculo. No las voy a dibujar. Lo que me va a servir de proyecto va a ser esta tangente, el arco y la otra tangente. ¿Sí? Eso es lo que estoy proyectando, estoy construyendo. ¿Ok? Por eso es que las otras ya las pongo punteadas porque no, pues nada más les digo, va a ser para cálculo, para construcción ya no me sirve. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les decía, tenemos que fijar dónde inicia y dónde termina esa curva. Por las pendientes que las conocemos, vamos a poder conocer su elevación de cada uno de los puntos. La estación también la vamos a conocer. Ahí está, ahí apareció la longitud de curva. Es la que nosotros vamos a proponer como proyectistas. Aquí muchas veces la normatividad es la que nos manda. Para estas velocidades de proyecto te recomiendo esta longitud de curva. Pero casi por receta en sus proyectos ustedes pueden utilizar longitudes de curva de 40 metros.
40 metros es un valor bueno, decente para sus proyectos. Ya cuando son vialidades, hay que ver qué velocidad estamos proyectando en nuestra vialidad y ahí depende ya de la longitud de curva, que pueden ser 60, 80, 100, 200 metros. Mucho depende ya de la suavidad que queramos nosotros proporcionar a nuestro proyecto. Pero en su caso, ustedes pueden utilizar por receta y podemos decir que están dentro de normatividad una longitud de 40 metros, ¿ok? A ver, Axel. Entonces, en estas vialidades no hay nada plano. Pues no, dependiendo, todo depende del terreno donde estés trabajando, ¿ok? Es raro que tengas, sí puedes tener zonas planas. Cuando estuvimos viendo lo de suelos, el fraccionamiento era zona plana, entonces de hecho hasta se estaba rellenando, ¿ok? Todo depende del terreno. Muy bien. Entonces, ¿qué trata? Ahí nos apareció elevación. Vamos a tener que conocer los puntos de elevación sobre esa proyección, sobre esa prolongación de tangente de entrada. Vamos a calcular y conocer cada uno de los puntos que requiramos. Puede ser a cada 20 metros, a cada 10 metros o un valor fraccionario dentro de esta tangente. Entonces, sí va a haber que calcular la elevación, les digo, es para apoyo de cálculo. Va a haber que calcular la elevación sobre esa tangente y ya la proyección hacia el arco es el que nos va a dar la elevación de proyecto. ¿Ok? Entonces, para esto también necesitamos nosotros definir a qué distancia requiero conocer esa elevación de proyecto. Es otro dato que nosotros tenemos que proponer. Ahí aparece otro término, PSCB. Quiere decir un punto sobre curva vertical. Es el que vamos a calcular. Entonces, como va a ser nuestro punto de proyecto, requerimos conocer qué elevación, en ese punto, qué elevación tiene en nuestra pendiente de apoyo, en la proyección de nuestra pendiente de apoyo. Necesitamos conocer primero esta elevación para poder conocer el punto exacto en el arco que estamos proyectando y por lo mismo por la distancia. Para esto necesitamos conocer ese espesor, esa letra Y, ese espesor es el que nosotros vamos a definir y aplicándolo, ya sea en este caso restándolo a la elevación que conocemos, vamos a poder conocer la elevación del arco de curva de nuestro proyecto. ¿Ok? Esa es la metodología que vamos a seguir. Entonces vamos a dar distancias, como son las pendientes, vamos a dar las distancias de cada uno de los puntos. Aquí para formar el proyecto, necesitamos nosotros conocer la elevación de cada uno de estos puntos para poder construir. Tenemos este y este. Estos puntos, como de costumbre, va a ser a cada 20 metros. ¿Sí? Entonces, va a ser tanto el punto inicial, final y sus puntos intermedios. ¿Ok? Entonces, esos puntos intermedios, a cada uno les vamos a sacar su Y. Entonces, vamos a poder conocer qué elevación tiene cada uno de esos puntos con respecto a la tangente de apoyo, que es la entrada. Vamos a poder determinar la elevación de proyecto. ¿Ok? Si está clara la metodología gráfica. Bien. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda, ¿ok? Vamos a manejar estas pendientes que tenemos ahí en pantalla. Nuestro proyecto va a iniciar aquí, tenemos viene, es una parte del proyecto, tenemos un punto sobre tangente vertical que es en la 0 más 100 metros, o sea, hace 100 metros inició nuestro diseño y aquí en este punto tenemos una elevación de 1593. Si yo estoy proyectando con una tangente de entrada del 5%,
y tengo mi pendiente de salida del menos 3.5%, tengo un punto de intersección en la 0 más 280, o sea, a 180 metros de este punto, ¿ok? A ver, calcúleme por favor qué elevación tendría la 280 y de ahí qué elevación tendría la 0 más 400 con esas pendientes que tenemos ahí. Y me dicen cuánto da, porfa. Aquí como lo calculo, pues tengo el 5%, ya sé lo que es la pendiente y pues ya veo la distancia. Entonces, conozco la pendiente de mi fórmula de H entre L igual a pendiente. Despejo H y ya puedo conocer la elevación que tengo en la 280. Y a la inversa, como es negativo, puedo conocer la que tengo en la 0 más 400. Entonces, díganme qué elevaciones vamos a tener ahí. ¿Ya las tienen? Tampoco está tan tardado. A ver, quien tenga los valores, los veo muy silenciados. Es correcto, Kelly. Bueno, aquí Emanuel también nos dio el valor. Hay por ahí una diferencia en decimales, pero otra vez es por las decimales de las pendientes. Esos son los valores que tengo yo. 1602.40 y 1598.20. Ahí a lo mejor, Emanuel, tenemos una diferencia por decimales. Pero bueno, para fines prácticos, estamos en lo correcto. ¿Ok? Ya todos tienen ese valor. Bueno, sigamos. Entonces, ahora, ahí yo requiero de calcular una curva vertical. No voy a dejar el pico porque si estoy diseñando una vialidad, pues no es lógico dejar este pico ahí. Yo necesito suavizar la marcha, el tránsito en ese lugar. Inclusive una ciclopista, pues también el brinco lo van a sentir. Entonces voy a meter una curva vertical.
En este caso, en el ejemplo que estamos haciendo, yo quiero que esta curva vertical mida 120 metros. O sea, es muy, muy, muy amplia. ¿Sí? Entonces, aquí ya con estos datos ya puedo yo conocer dónde inicia y dónde termina esa curva vertical y qué elevaciones voy a tener en esos puntos en base a mi longitud de curva 120 metros. A ver, calcúlenlos también. ¿Qué elevación tengo en el inicio y qué elevación tengo en el final? ¿Cómo los voy a calcular? Utilizo el mismo criterio. Estoy sobre la tangente, entonces son puntos sobre tangente. Ahorita no he entrado a el cálculo de curva vertical prácticamente. Entonces, con las fórmulas que tenemos ya puedo conocer esas elevaciones y en qué punto, en qué estación inicia y en qué punto o estación termina ese arco de curva de 120 metros de longitud. Ok, a ver, también calcúlenlos de una vez. A ver, PCB, ¿en qué estación cae? Y PTB, ¿en qué estaciones cae? Recuerden, 120 metros de longitud, son simétricas las curvas. Ajá, en la 220, correcto. Entonces, 0 más 220 va a ser donde inicia. ¿Qué elevación voy a tener? Y dónde termina. ¿Y qué elevación voy a tener? ¿Dónde termina? Sí, muy bien, Blanca. Ajá. Inicia en la 220 y termina a 340. A ver, ya tienen el dato. A ver, ¿quién tiene ya el dato? A ver, Kelly. Una duda, por ejemplo, o sea, de la altura, que se supone es la elevación en el punto inicio de curva, Ajá. entonces se restaría
por ejemplo, sale de 0.05 por 220, sale 11. Eso se le restaría a la elevación del PIB para que saliera la elevación. 220. A ver, ahí depende del punto de donde estés con respecto a cuál punto estás calculando. Si estás calculando con respecto al 100, pues lo sumas, ¿no? Porque son 120 metros lo que es la distancia horizontal, ¿ok? Ujú. O lo puedes hacer, si quieres restarlo, pues a partir del PIB del 0 más 280, pues es el 5% y obviamente pues lo vas a restar, ya tienes la distancia. ¿Son qué? 60 metros. O se lo restas, se lo puedes restar la elevación del PIB y ya tienes ese dato también. O sea, puedes llegar por los dos caminos. Ya, gracias. Y lo mismo para la tangente, principio de tangente vertical, lo mismo podemos hacer con respecto al PIB, el 0,280 o con respecto al 0 más 400 y calculas lo de reversa. O sea, hay dos métodos. Eso es lo bueno de la parte geométrica, que ustedes pueden agarrar cualquier camino y les tiene que checar. ¿Listo? Si nada más es una multiplicación y una suma, jóvenes. Ok, vamos a continuar porque si no, nos estamos aquí entreteniendo y ya se nos acaba el semestre. Entonces, esas son las elevaciones que tenemos calculadas. La curva, el principio de curva vertical va a iniciar en la estación 0 más 220, como nos había dicho Kelly Blanca. Y va a terminar en la 0 más 340, ¿ok? Ahí están los 120 metros de longitud de la curva. Ahora, mis elevaciones con respecto a las tangentes que tengo ahí son para la 220 es 1599.40 y para la 340 1600.3. Espero que les haya checado. Si no le checa, no les va a funcionar, no va a funcionar el cálculo que vamos a hacer para la curva vertical. ¿Ok? ¿Ya me empataron ahí? ¿Estamos bien ya todos? ¿Puede repetir cuáles eran las elevaciones, por favor? Están en pantalla. Ah, perdón, gracias. ¿Sí las ven todos y todas? Muy bien. Ok, hasta ahí ya estamos parejos. Ahora sí, porque vamos a entrar ya a la tabla de cálculo que bajaron de Classroom. Y hasta ahí necesito que sí esté claro y que todos vayamos empatados. A ver. Tengo duda. Es que la primera sí me salió la elevación, o sea, sí me salió Ajá. 1599.4, pero en la segunda Claro. ya. Ajá, vamos a calcularlo con respecto a la 0 más 280. ¿Qué diferencia hay del 3? Bueno, ¿qué distancia hay de la 280 a la 340? ¿Qué distancia tienes, Kelly? 220, ¿no? No, de la 280 a la 340. Ah, la 340. 60. 60, sí. 60. 60, Ah, correcto. sí, no, ya olvídalo, Ahí sí, sí, está. sí. Ahí Ya, está. se Exactamente. me fue.
Muy bien, ya estamos todos. Le continuamos. Ok, a ver, permítame tantito. Ya se me está aquí otra vez. Muy bien. Ok, todos pongan su manita si ya están listos. Brenda, Kelly, Frida, Emanuel, muy bien. Jonathan, Jimena, Miguel. Muy bien. Parece que ya estamos todos. Ok, ahora sí. Vamos a iniciar con los puntos. A ver, Erika, ¿tienes una pregunta? No, perdón, no la había bajado. Ah, ok, quedó ahí fijo. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser, les digo, conocer la elevación de cada uno de los puntos intermedios que estoy marcando ahí en la pantalla que están desapareciendo. Esos puntos necesitamos conocerlos. Obviamente, pues, también los de entrada y salida, ¿verdad? Que ya los tenemos. Vamos a proyectar o a calcular con respecto a la tangente que está rechueca ahí. Les digo el espesor para poder determinar la elevación de punto de construcción del proyecto definitivo. ¿Ok? Para esto, ahora sí, vamos a echar mano, vamos a apoyarnos en nuestra tablita. ¿Ok? Espero ya la tengan ahí a la mano. Les voy a cambiar, voy a dejar de compartir, me voy a cambiar la tabla de Excel para poder irla llenando. Y déjenme ver dónde está. Muy bien, vamos a calcular. Ahorita les pongo. Ya desapareció el formato. Estoy en Excel. Sí, ya se ve. Muy bien. Ok, vamos a iniciar entonces con este ejemplo. Entonces, memoria de cálculo. ¿Cómo voy a calcular mi arco de curva para el proyecto? Las elevaciones de proyecto, que es lo que me interesa a mí. Ok, pongo mi curva vertical número 1. Bueno, el PIB, ¿cuál es el PIB? ¿Qué estación tiene? ¿Qué nombre? Es la 0 más 280. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. Y la elevación, la que calculamos, ¿no es cierto? Ahí es 1640. ¿Estamos de acuerdo? La longitud de curva, 120 metros. La pendiente de entrada, ¿cuál es mi pendiente de entrada? ¿Y cuál es mi pendiente de salida? 5% y 3.5%, ¿no? Muy bien. Y aquí, en este caso, vamos a manejarlo tal cual es el valor respetando su signo. Entonces, 5% lo que es la de entrada y tengo menos 3.5% lo que es la pendiente de salida. ¿Ok? Entonces ya vimos, ya pusimos gráficamente nuestro inicio de curva es en la 0 más 220. Y nuestro final de curva 0 más 340. Hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Compañeras también? ¿Sí? ¿Estamos emparejados? ¿No se me han perdido todavía en el espacio? No, está bien. Muy bien. Vamos a hacer el cálculo del factor el K y la N. Entonces, aquí N ya la podemos calcular.
¿cuánto valdría n? Dijimos que nuestra longitud de curva es 120. Entre 20, ¿cuánto me da ese valorcito? 6. 6. Correcto. Ahora sí, como me está pidiendo en la K ese valor n, que ya lo conozco, ya puedo calcular K. En este caso me dice que es la pendiente de salida menos la pendiente de entrada. Entonces, la pendiente de salida la tenemos negativa. Aquí sí va a ser operación aritmética. Y la pendiente de entrada es 5%. ¿Ok? Entonces, menos 3.5 menos 5, ¿cuánto me da? Menos 8,5. Menos 8.5, correcto. Es operación aritmética. Ahora, menos 8.5 entre 10 por n, que en este caso son 60, ¿cuánto va a valer el factor K? Saquen el valor. Menos 8.5 entre 60 me da correcto. Muy bien. Me dio un valor negativo, menos 0.14. Vamos a ponerlo en 17. A ver si les corresponde más o menos cerrando los decimales. Aquí sí les recomiendo más o menos poner 3 o 4 decimales para que sea un poquito más exacta las elevaciones. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos los datos para poder calcular el arco de curva. Cada uno de los puntitos intermedios dentro de todo ese proyecto de curva. ¿Ok? Entonces, ahí vamos empatados otra vez. Sí, Muy Sí. bien. Pues sí, proseguimos. Perfecto. Mi curva inicia en la estación 0 más 220. Entonces, en este caso, voy a calcular a cada 20 metros. Puedo calcularlo a cada 5 metros, a cada 10 metros, a cada 13.50 o en el punto donde ustedes quieran. Puedo, inclusive, en la pantalla ya puse el 0 más 220. Entonces, aquí yo inclusive puedo poner las 213 más 0.58, que es donde se atravesó una tubería o algo. Puedo calcular mi estación intermedia, no hay problema. En este caso vamos a hacerlo uniforme, vamos a trabajarlo a cada 20 metros, que es lo que estamos acostumbrados y que es lo que vamos a proyectar nosotros, a cada 20 metros, nuestro eje. Entonces sigue la 0 más 240, 0 más 220, 0 más 240. Vamos a calcular de cada una, 0 más 260, 0 más 280, 0 más 300, 0 más 320 y termina, dijimos, en la 0, 340. Hasta ahí termina nuestra curva. Oh, no me da chance aquí de... Bueno, los decimales, no quería... que parecieran, bueno. Ok. Es de la 220 a la 340. Toda esa es la longitud de mi curva. Es lo que voy a calcular, las elevaciones de cada punto intermedio. ¿Sí? Permítanme tantito. Oh. 300, 0 más 320 y 0 más 340. Ahí está, para que esté más claro. Vamos con el primer punto. Primer puntito del arco que tengo. Entonces, la elevación. ¿Qué elevación tengo en la 220? Ya lo habíamos calculado. Sobre la tangente de proyecto, la tangente de apoyo. ¿Qué elevación tengo ahí? Según dijimos, 1599.40. ¿Sí? Esa elevación que me están pidiendo
aquí está, entre paréntesis, es la elevación de la pendiente de entrada. Entonces, sobre la pendiente de entrada, tengo 1599.40. ¿Correcto? ¿Qué distancia tengo de ese punto que estoy calculando con respecto al origen? Si mi origen es la 220 y estoy en la 220, mi distancia es 0. ¿Ok? 0 entre 20 me da 0. Al cuadrado, 0. Para sacar y, lo multiplico por acá, me da 0. Entonces está todo en 0. Aquí me dicen que esa elevación que tengo de la pendiente de entrada le sume el segmento Y, que es el que vemos aquí, el que les había platicado, que es el segmentito. En este caso, el segmento Y vale 0. Es el punto inicial. Entonces, mi elevación de proyecto va a ser 1599, que es la misma que estamos calculando porque ya tenemos una tangente de apoyo, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí. Muy bien. Ahora sí. Vamos a entrar a lo que es dentro del arco. Voy a calcular a 20 metros de mi arco. Entonces tengo que sacar dentro del punto, dentro del arco quiero sacar un punto a 20 metros. Entonces, aquí es a 20 metros. Ahí sí ya necesito conocer la elevación. Otra vez sobre mi tangente de apoyo y voy a tener un valorcito, un espesor de Y. ¿Ok? Entonces, la 0 más 240 con los cálculos que hemos hecho hasta ahorita sobre la tangente de apoyo, ¿qué elevación voy a tener? O sea, tenemos una distancia de 20 metros. Ya sé que la pendiente de entrada es 5%. En 20 metros con respecto al 220, ¿cuánto va a subir? 1 metro. 20 por 5, 2 por 5, 10. O sea, es 1 metro de desnivel lo que tengo. ¿Sí? Mi elevación en este caso, sobre esa tangente de proyecto, va a ser la 1600.40. ¿Sí están de acuerdo? Pongan su manita así. A ver, Kelly, ¿quién fue? Kelly la que me hizo, no, es Erika, ¿no? Erika. Me pregunta, la altura del primero es 1593.40, ¿verdad, Erika? Es lo que... Sí, No, aquí en este caso no, esa es mi altura de origen. Yo estoy hablando del punto donde inicia el arco de curva, que es la 220. Con los cálculos, puedes tú determinar qué valor tenemos en la 220. ya, perdón, ya lo entendí. Ok, es en el PCB, como dice Kelly. Ok. Ahora, nos vamos 20 metros adelante. Es más, aquí se los voy a poner 20 metros adelante con respecto a esa 220. De que la 40 a la 20 son 20 metros. Con estos 20 metros puedo calcular la elevación en el punto intermedio de esa tangente de apoyo, donde está el puntito azul que están viendo ahí en pantalla. ¿Sí? Ahora, vamos por columnas. Ya tengo mi elevación y tengo la distancia parcial, esta D que tenemos aquí en la grafiquita, con respecto, como estoy calculando con respecto al valor inicial, pues tengo mi distancia, 20 metros. Entonces, esa D entre el factor ese de 20, ¿cuánto da?
20 entre 20, 1. Al cuadrado y multiplicado, 1. Y el segmentito Y, ¿cuánto me va a dar? Ahora sí, tenemos esta F por la distancia al cuadrado multiplicado por K, me va a dar 1 por 0.1417. Entonces, en este caso tengo un menos 1417, que es el valor de K, porque estamos multiplicándolo por 1. ¿Ok? Este 1417 negativo, ese es el segmentito Y que necesito de la proyección de la tangente de proyecto de entrada con respecto a mi proyecto definitivo, ese segmentito. Entonces, tengo que hacer la resta a esa elevación de 1600, le resto ese 1417, no es cierto, perdón, le sumo, aquí está mal. Según la fórmula, tengo que EP más Y, pero aritméticamente tengo un valor negativo, ¿ok? Y por gráficamente lo estoy viendo, la Y lo tengo que restar. Entonces ya me da el valor de proyecto sobre ese arco, sobre ese punto del arco. ¿Sí? La 260, ¿qué elevación tiene? 1601.40. Pueden calcularlo con respecto a la 220 o con respecto a la 240 y les tiene que dar 1.40. Esta 260 con respecto a mi inicio de curva, con respecto a mi PCB, son 40 metros de distancia. 40 entre 20 me da 2. Y al cuadrado, perdón, aquí es, ajá, 3 por 3 son 2 por 2 son 4. Ok. Ajá. Y ahora multiplico ese 4 por 14 y 17. ¿Cuánto me da? .5668. Ok, bueno, sí, 68. Aquí tengo 67 por los decimales, pero pueden poner 68. Muy bien. Y aquí lo mismo, aplico mis fórmulas de Excel. Entonces, a esta elevación que es sobre la proyección tangente, le resto el espesor de Y y me da la elevación de ese arco de proyecto, que es 1600.83. Muy bien. La 280, ¿qué elevación tiene? Yo ya la tengo calculada. 1600.240. O les digo, es un metro en cada fracción de 20 metros. Sé que hay un desnivel de 1 metro. Y aquí lo está reflejando. 99, 600, 601, 602. ¿Sí? ¿Qué distancia tengo? 280 contra la 220 son 60 metros. ¿Sí? 60 entre 20 me da 3. Su cuadrado me da 9. Ahora sí, 9 por otra vez el factor 14, 17. Sería 1.2753, ¿no? 1.2753 o 50 tengo yo. Les dio 1.2753 a los demás. Podemos dejar 1.2753. No hay problema. Entonces, otra vez, ese es mi espesor Y con respecto a la tangente para conocer el espesor, digo, la elevación de proyecto definitivo, que es 1612. Entonces, hay un 1,27 m de diferencia de la proyección de la tangente con
respecto a mi proyecto real, con respecto a mi construcción. O sea, imaginariamente mi tangente va hacia arriba, a 1.27 de este punto. Y así, secuencialmente, voy con la 1603.40. Tengo una distancia de 80 metros. 80 entre 20 me da 4. 4 por 4, 16, que es al cuadrado. Y lo multiplico. Nos da 2.2672. 2672. Ahí empezamos ya con los decimales. Sí, Bueno, no sé. ajá. Si manejo dos decimales, nos va a dar a los dos 1.27. ¿Ok? Y también tengo aquí mi elevación. Si se fijan, casi tienen la misma elevación. Estos dos puntos, quiere decir que aquí nuestro arco entre la 280 y la 300 casi están horizontal. ¿Ok? Entonces ahí empezamos a bajar otra vez. La 320, 1604.40. ¿Qué distancia tengo? Son 100 metros. De la 320 a la 220, 100 metros. Ahí tengo, ¿qué son? El 5, 25, 5 por 5, 25. Y ahora 25 por el K que es negativo. Me tiene que dar números negativos. 3.5417 o 3.55. Y ya me apareció inclusive ahí automático la elevación. Y el punto final donde termina mi curva es en la 0 más 340. Y ahora sí voy a sacar esa Y, ese valor aquí de Y. Y me tiene que dar el punto donde termina mi curva vertical. Entonces, sobre la proyección, tengo una elevación 1605.40. ¿Ok? Pues ahí están los 120 de mi longitud de curva. Entre 20, pues son 6. Aquí el valor de 36, porque lo multiplicamos. Todas estas fórmulas, les digo, es una trayectoria parabólica, por eso es que aquí se multiplica por d al cuadrado y la y. Todo esto sale de ahí. Entonces, 36 por el valor de K, que es 14.17 negativos, me da menos 5.1. Y me da la tabla, bueno, ya tengo automáticamente ahí calculado la elevación del proyecto 1600.30. Y esa les tiene que coincidir con el cálculo inicial que hicimos de la tabla. Perdón, de la curva. ¿Ok? ¿Cómo ven? Y ya terminamos de calcular todos los puntos. Ahora sí, los de proyecto y los de construcción son estos que están en rojo. Estos son los que vamos a reportar en nuestro proyecto. Entonces, ¿se acuerdan de la reglilla de proyecto que tenemos? La tabla de datos abajo. Ya no vamos a reportar toda la tangente, sino venimos con los datos de la tangente y metemos ahora los datos de la curva. Sí me doy a entender. Recuerden que en la tabla de datos que abajo del perfil damos cada elevación de proyecto y de terreno natural de cada 20 metros en las tangentes. Ya que llegue a la zona de curvas, permíteme, ya no voy a dar como estábamos dando los valores de la tangente de proyecto. Aquí, acá y después nos íbamos para abajo. Ya no, esos valores ya no van a ir en la tabla, en la reglilla de datos del perfil. Van a ir estos valores que estos los corresponden exactamente a cada un punto del arco. ¿Sí? Entonces, estos son los que vamos a poner en nuestra elevación de proyecto y estos reflejados contra la elevación de terreno natural
nos va a dar el espesor, ya sea de corte. Si está nuestro terreno natural aquí, ya vamos a poder obtener los espesores de relleno. O a lo mejor estamos cortando que sea un cerro aquí, vamos a poder obtener los espesores de corte. ¿Ok? O sea que es una manera ya también de determinar los niveles de cortes y rellenos que tenemos en la zona de curvas verticales. Y eso sería prácticamente la metodología de cálculo de curvas verticales. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Mucha talacha, ¿no, profe? Bastante, muchísima talacha. Pero esta metodología que estoy diciendo que están aprendiendo con la misma metodología calculamos las autopistas. Entonces ya pueden proyectar su autopista, jóvenes. Ya pueden irse al campo y proyectar 100 kilómetros de autopista, metiendo curvas verticales. Y realmente estamos dentro de la normatividad. El cálculo, pues prácticamente así lo piden las normas. A ver si Excel permítame un momento. Todo este cálculo que estoy diciendo está dentro de normatividad. La SCT así lo pide. Si estamos proyectando un fraccionamiento en cualquier estado de la República, con esta metodología estamos cumpliendo lo que se nos pide. Axel, ¿tenías por ahí una pregunta o no levantaste la mano? Sí. Ajá. Lo que hemos visto sigue siendo como en perfil, ¿no? Como Correcto. tal, volumen todavía no, ¿verdad? Todavía no. Ah, bien, me asusté. Ahorita lo que estamos viendo es el diseño del proyecto longitudinal, pero aquí nos detuvimos por las curvas verticales por si nos piden que no sea picos. Yo no quiero picos, que digan, sabes que yo no quiero que tenga picos, yo quiero que me metas curvas verticales porque me vas a proyectar un fraccionamiento. Entonces, por eso nos detuvimos en esta parte. E inclusive, de una vez en sus proyectos van a meter curvas verticales. ¿Sí? No hay ninguna pregunta con respecto a esto del cálculo. ¿Sí quedó claro? Yo tengo una duda. El segmento Y sale negativo porque K es negativo, ¿no? Y si se toma en cuenta el signo ahí. Correcto, es Ah, correcto. muy bien. Si nuestra curva es en columpio, va a ser positivo y vas a tener que sumar a las elevaciones de base de proyecto, vas a tener que sumar la K. Por eso aquí es operación aritmética. Hay que respetar los signos. Entonces, te va a dar en columpio la curva vertical e inversa y vas a calcular hacia arriba estas elevaciones. Entonces, ahí sí es muy importante los signos. Sobre todo, esta parte para calcular la K es la importante, la que nos va a definir, ¿sí? Ya sean positivos o signos negativos, ¿ok? Muy bien, entonces, quedó claro el cálculo de curvas. Se ve muy aparatoso, pero ahora sí que haciendo ejercicios se aprende, ¿ok? ¿Están todos, todo está claro? A ver, pónganme su manita para estar yo convencido de que ya, clarísimo como el agua. Perfecto. Muy bien. Ay, perfecto, perfecto. Ok. Entonces, esa tablita guárdenla, les va a servir. Si en algún futuro quieren proyectar, es de mucha ayuda. ¿Ok? Vamos a pasar al tema de lo que es el proyecto. Aprovechando ahorita que estamos viendo lo de curvas. Aquí quiero regresar un poquito. A ver, permítanme, aquí lo tengo aprovechando. Regresando un poquito a al ejemplo que habíamos hecho. Aquí lo tenemos ahora sí. Si se fijan, todos esos picos los suavizamos. Entonces nuestro proyecto va de sub y baja. ¿Ok? Entonces, es lo que les digo. Aquí no vamos a reportar elevaciones de las tangentes de apoyo, sino va a ser las elevaciones
de proyecto de ese arco de curva y ya nos va a dar el espesor real de construcción de proyecto. ¿Ok? Entonces, aguas en donde tenga los arcos, donde inicie y donde termine mi arco. Y si hay estaciones intermedias de proyecto, tengo que dar las elevaciones del arco de curva. ¿Ok? Y sacamos nuestros espesores como deben ser. Entonces, ya lo que es el proyecto, pues se va a ver más suave en cuanto a circulación y más suave en cuanto a que se ve padre, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a retomar lo que es el tema de proyecto. Ustedes prácticamente ya deben de estar súper avanzados. Déjenme compartirles lo que es el proyecto, entrando al tema de proyecto. Espero que ya estén viendo el AutoCAD. Y ahí vamos a tener, ahorita con respecto a la entrega de proyecto, la fecha, voy a modificar eso, la fecha. Habíamos dicho que el 25, el proyecto lo voy a mover al 21, no, al 21, al 31 de este mes, la entrega definitiva del proyecto, de esta segunda parte, ¿sí? 31. ¿Qué vamos a hacer? A ver, explicación así más o menos general. Vamos a suponer que este sea su proyecto. Ya tienen su planta, ya calcularon sus curvas, todo muy padre. Y ya tienen su eje de proyecto segmentado a cada 20 metros. A cada 20 metros ya saben dónde intersectan las curvas de nivel. Entonces con eso ya podemos, o ya debieron, o ya tienen dibujadas su terreno natural, como está aquí en este caso. En azul tengo dibujado el terreno natural de ese eje de proyecto. Aquí está. En planta tengo todo este desarrollo. Grafico mi perfil y me queda en azul aquí lo que es el terreno natural. Entonces aquí tengo un desnivel, baja, una depresión, vuelve a subir y continúa. ¿Ok? Lo que trata ahora es de poner nuestras tangentes. Como lo hicimos en el ejemplo, cada quien va a poner sus tangentes de proyecto. Vamos a poner nuestras tangentes, vamos a conocer nuestros puntos de intersección y obviamente tenemos que sacar las elevaciones de cada una de las tangentes, nuestras pendientes y vamos a meter curvas verticales, como puede ser aquí en este caso. Pues voy a calcular una curva vertical, no sé, de 40 a 60 metros con esa metodología que acabamos de ver. Y tengo mi curva vertical, entonces mi proyecto va a venir por acá. ¿Ok? Entonces, todos estos valores, que lo que es el terreno natural, lo vamos a reportar en nuestra tabla de datos que tenemos aquí en la parte inferior, elevación del terreno natural, elevación de rasante de proyecto, que son todas esas tangentes que proyectamos. Y recuerden reportar la elevación. Y donde caiga curvas verticales, vamos a tener que reportar la elevación de la curva vertical y sacamos la diferencia de espesores o rellenos. Ok. Vamos a partir del punto 0 de nuestra elevación. 0 me refiero al nivel de piso terminado 0, 0, no hay desnivel. Y vamos a cerrar igualmente a coincidir con nuestro punto de terreno natural. No es necesario que terminemos abajo porque ahí va a ser un tope o terminemos arriba porque va a haber un escalón. Tenemos que terminar exactamente donde está nuestro terreno natural. Cada punto de intersección hay que reportarlo, cada inicio y final de curva hay que reportarlo. Hay que ponerlo como proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que tienen que hacer. Muy fácil, ¿no? Tienen que proyectar longitudinalmente sus tangentes. Y donde tengan cortes, perdón, las intersecciones, las curvas, pues poner nuestros arcos de curvas. ¿Ok? ¿Están viendo el formato de ejemplo en pantalla? Hice un cambio. Sí, sí, Muy sí. bien. Este es el formato que van a reportar en su proyecto. Es el segundo plano. Se los voy a poner en Classroom para que lo bajen y se guíen. Entonces, ya tiene ahí la fecha de entrega, 31 de marzo.
qué plano es, sus nombres, muy importante, quien no ponga nombre, obviamente, pues no sé de quién es, entonces afecta en la calificación. Si no saben su nombre, pues menos yo. La entrega va a ser exactamente, fíjense en el Classroom, la fecha y hora de entrega. Ya no voy a recibir, si llegan después de esa hora, fecha y hora de entrega, ya no recibo. No, los recibo, pues llegan ahí el correo, pero no los voy a revisar. Tenemos un compromiso, hay que cumplirlo. Ahora sí que como los concursos de licitación de obra pública, hay fecha y hora establecida para poder concursar, para poder participar. Entonces aquí es lo mismo, tenemos una fecha y hora. Entonces no se esperen hasta el último porque no quiero que me salgan con que se me fue la luz, no es problema mío. Ustedes tienen que prever todo ese tipo de situación de que no tuve tiempo por algo, entonces pues ustedes tienen que prever sus actividades, ¿ok? Entonces, hay que prevenir para que puedan hacer entrega a tiempo. Ya si obviamente, si pueden enviar antes, pues serán bien recibidos. Inclusive podemos darles revisiones si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, esto se los voy a poner en el Classroom. Va a ser un formato ejemplo. Entonces, prácticamente así va a ser la presentación. Sus datos del perfil, las curvas. En rojo es el proyecto. En color que quieran es el nivel de terreno natural y todos los datos del proyecto. Entonces, es un plano muy simple, pero es muy importante para construcción. De hecho, a este plano todavía le faltan muchísimos datos, pero bueno, nosotros estamos ahorita poniendo los datos básicos, ¿ok? No crean que así se entregan cuando es un proyecto ejecutivo formal, no se entrega tan pelón, todavía lleva un montón de serie de datos, ¿verdad? Como bancos de niveles, obras de drenaje, escurrimientos, todo lo que podamos poner de datos, mejor porque es el plano que se utiliza para construcción, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo sí. Entonces, bueno, según el ejemplo, no es de todo el proyecto, ¿verdad? Solo tomamos como una sección, o se tiene que abarcar todo el recorrido. El proyecto que van a entregar es de toda la longitud de su proyecto. ¿Sí? Ok. Por ahí creo que me hicieron un acceso a un estacionamiento y después hicieron una ciclopista. Son dos proyectos en uno. Ahí en ese caso, pues obviamente hay que diseñar, en vez de los dos, bueno, si quieren diseñar los dos, pues, adelante, no pasa nada. Pero obviamente pues no, con uno podíamos ya cubrir esta parte. Obviamente tiene que ser el más largo, no el acceso de 20 metros nada más de estacionamiento, ¿no? Si ponen un acceso de vehículos y tienen una ciclopista, pues obviamente el más largo va a ser la ciclopista. Hay que trabajar con ese, ¿sí? ¿Quién más tiene pregunta? Yo tengo una duda, profe. Ajá. Respecto al proyecto pasado que le enviamos, ¿habría posibilidad de corregirlo o algo así para mejorar la calificación? Ah, sí, de hecho lo tienen, bueno, para mejorar calificación, pues quién sabe, ya fue así, ¿no? Más bien ustedes lo tienen que corregir para avanzar en este. Ok, Entonces, está bien. si da tiempo, pues bueno, pues ahí tendría yo que evaluar. Si quieres mandarme los dos corregidos, pero lo tienes que corregir para poder continuar con un proyecto correcto, lo tienes que corregir. Es Ok, así ok. de cajón, ya de entrada, porque si estás haciendo una entrega formal ejecutiva, tienes que entregar los planos como debe ser. Y no puedes continuar si está mal, si traes un error atrás. Entonces, con ese criterio vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora sí que le estoy dando el tratamiento como si estuvieran haciendo un proyecto para alguna dependencia oficial o un proyecto ejecutivo que tengan con algún particular. Muy bien. Ok, sí, profe. Gracias. Muy bien. Vamos a ver de una vez aprovechando algo de normatividad para esta parte del diseño vertical.
Déjenme localizar porque también tenemos normativas. Permítame tantito, déjenme ver dónde quedó. Ya la está cargando. Aquí ya la encontré. Así como tenemos normativa para el diseño horizontal, el diseño vertical también tiene su normativa. Déjenme ponerle en pantalla lo que ya habíamos visto. Si me dicen por favor si ya apareció la hoja de Sí. normativa, ya muy bien, el PDF. Muy bien, ahí está cargando, permítame, no sé por qué. Se bloquea. Ok. Entonces, la normativa, pues aquí les digo, en todos lados hay normativa. Entonces, si estamos proyectando una vialidad, una ciclopista, pues en andadores, bueno, también aparecen normativas. Todo eso lo tenemos que consultar cuando estemos haciendo el proyecto geométrico. Aquí en este caso, lo que son el diseño vertical, vamos a adelantarnos donde estábamos las partes de normativa para aquí, por ejemplo. Aquí la normativa de la Ciudad de México. Si estamos proyectando una vialidad, aquí podemos entrar en esta etapa, en esta zonita que tenemos aquí. Déjenme. Aquí. Ahí ya me está pidiendo, dando valores de la normatividad que tengo que respetar yo. Aquí me está clasificando si tengo un terreno plano, un terreno ondulado o un terreno montañoso. Dependiendo del tipo de terreno y la velocidad con la que yo esté proyectando esa vialidad, en caso de vialidad, me está diciendo qué pendientes máximas tengo que utilizar. Entonces, tanto para 70 kilómetros como para 90 kilómetros, tengo que usar esas pendientes máximas. Entonces, aquí yo ya tengo que respetar esa normatividad, esos valores. Ahí es donde yo veo, si me está dando, por ejemplo, hoy cuando pusimos el ejemplo de las tangentes, elevaciones, todo conocimos elevaciones, saqué mi pendiente y si me dio una pendiente, en este caso, que fuera plano y a 70 kilómetros por hora, estoy hablando de una vialidad. Si el valor de la pendiente me dio 5.3%, ya estoy pasándome de la normatividad. Entonces, ahí tengo que jugar con las elevaciones a manera que llegue al 5%. Si me da menor del 5% en este caso, pues ya estoy cumpliendo con la normatividad. Aquí la normatividad son valores máximos lo que me está dando. Entonces, eso es lo que nos sirve de apoyo para poner tangentes de proyecto. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Estas son secciones. Eso, bueno, ya va a ser la próxima etapa, lo que vamos a ver. Todo lo que es las secciones. Si se fijan aquí, también, ay, perdón, ya se me fue aquí. Permítanme. Ahora sí. Aquí en este dibujito, otra vez tenemos, sí, valores de, aquí están, ya los encontré. Aquí están. En una esquina, me están dando qué pendientes longitudinales tengo que respetar para las rampas. Entonces aquí me está diciendo que 6% máximo para accesar aquí a la esquina y en la esquina una pendiente del 2% máximo. Entonces ya empiezo a conocer datos. Aquí, por ejemplo, también una rampita de 6% me están pidiendo. Entonces ya me vuelven a decir datos normativa, que es lo que tengo que hacer. Esta también es importante. Aquí donde están las calles, déjame ver, pendiente longitudinal, lo mismo. Bueno, lo que habíamos visto, terrenos, pendientes longitudinales que tenemos que trabajar. Entonces nos dan nuestras pendientes, qué valores requiero poner, máximas, pues ese es mi pendiente, es 4, 8 y 15% en caso de terreno montañoso. Entonces,
las tengo que respetar. Aquí, bueno, aquí habíamos visto en caso de ciclopistas, aquí me dice, bueno, son los anchos de carriles, pero por ejemplo, aquí estoy poniéndoles, Jalisco tiene también su manual, su normatividad. Entonces, si voy a poner una tangente máxima de 240 metros, yo puedo utilizar tangentes entre 5 y 6% para una ciclopista. Es válido. Si tengo una tangente de 15 metros, pues mi máximo son 11%. Entonces proyecto entre esos. Si tengo una tangente de 8 metros, pues puedo cumplir con la normativa si le meto una tangente del 11% máximo. Lo mismo si tengo aquí una tangente, quiero hacer una longitud de 90 metros, pues la pendiente que me pide son 8%. Entonces, si se fijan, aquí ya nos está dando los valores que tengo que estar proyectando mis tangentes. Entonces, cuando pongo mis tangentes de proyecto, reviso mi normatividad, mis valores y veo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con la normativa. Y entre esas pendientes es cuando entran las curvas verticales. Déjenme ver aquí curvas verticales. Aquí hay distancia mínima de visibilidad. Prácticamente estas son los valores para curvas verticales. De distancia mínima de visibilidad, cuando estamos rebasando en una cresta, tenemos que ver al carro de enfrente o lo que hay enfrente. Entonces, en este caso, en montañoso, me piden una curva vertical de 35 metros. A mí, en lo personal, se me hace muy corta, muy chiquita esa curva. Entonces, yo por eso les digo que manejen 40 metros como una longitud mínima de curva. Y en terreno plano pueden manejar, según esto, hasta 60 metros, perdón, mínimo 60 metros. De ahí pueden irse para arriba. ¿Sí? Entonces, como receta, pueden agarrar la longitud de 40 metros mínimo para cualquier proyecto. Y de ahí pueden irse para arriba. ¿Sí? Por eso les digo, pueden tomar como receta 40 metros de longitud de curva. Ahorita en el proyecto sería bueno que trabajaran entre 40 y 60 metros. Hagan el cálculo con curvas combinadas. ¿Sí? Ok, entonces ahí tenemos la normatividad para este proyecto vertical. ¿Sí? Aquí hay otro dato. Si se fijan, ahí nos está dando también pendientes de porcentaje. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente etapa, que es proyecto de secciones. Y es lo que creo que, Axel, tú preguntabas por los volúmenes, ¿verdad? Cuando hagamos el proyecto de secciones, ya tenemos que trabajar con volúmenes y ahí es donde vamos a conocer los volúmenes de construcción de nuestra obra. Pero tenemos que entrar en la tercera etapa de secciones. Por eso vamos a seccionar a cada 20 metros nuestro proyecto, nuestro diseño. Lo vamos a seccionar, lo vamos a diseñar, como les enseñé ahorita con las pendientes que nos dan de normativa. Y vamos a calcular los volúmenes de proyecto, que son los que se reportan como volúmenes de construcción en un catálogo de conceptos de obra. Ok, pero esa es ya la tercera etapa. Y yo espero que dentro de 8 días ya entremos con eso, con ese tema de secciones, porque ya se nos acaba el semestre y quiero que cerremos bien con el proyecto al 100%. Ok. Muy bien. Déjenme ver qué más tenemos. Aquí, normativa. Aquí es de la Ciudad de México. Ah, mira, aquí es SST. También aprovecho. Aquí SST también nos está diciendo precisamente las pendientes. Carreteras. Aquí nos dice. Una carretera tipo ET o IA se refiere a una autopista México-Querétaro, México-Puebla. Nos está diciendo si el terreno es plano, lomerío o montañoso. Nos dice qué pendiente máxima tenemos que usar y dependiendo de la velocidad que se proyecte. Por ejemplo, México-Querétaro. Si tengo en un lugar montañoso, si recorro una parte montañosa, mi máximo valor que tengo por normatividad es proyectar a 90 kilómetros y con una pendiente longitudinal del 5%. Si ese terreno es plano, puede ser la zona allá en
Saltillo, puede ser Saltillo Gómez Palacio, que es zona plana. Puedo proyectar a 110 kilómetros por hora y puedo manejar pendientes del 4% máximo. ¿Ok? Entonces todo esto también me lo da la SCT normatividad, y esta normatividad, esta tabla que estamos viendo, es aplicable para fraccionamientos. Aquí en fraccionamientos, prácticamente ustedes caerían en este tipo de normativa, que es la cartera tipo C o tipo D. Es válida para fraccionamientos. Si es un fraccionamiento con vialidades pavimentadas y muy moderno, podemos trabajar con la normativa de un camino tipo C. Si estamos proyectando en una zona, pues por decir muy colonial, en el bosque, por ejemplo, que quieran meterse a proyectar un fraccionamiento muy rústico, que el diseño sea todo rústico, inclusive las calles sean empedradas, puedo trabajar con una normativa de un camino tipo D y estoy cumpliendo con la normativa federal. ¿Ok? Entonces de ahí es donde sacamos nosotros nuestros valores para poder proyectar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, lo que les decía, las pendientes, 6%. Ah, también, esta figurita, aprovechando. Es típico que les den a proyectar a veces accesos a centros comerciales. Porque este dibujito se los pongo porque quien conozca el Home Depot de Miramontes, sobre Alameda del Sur, frente a Alameda del Sur, el estacionamiento del sótano es típico. Tienen este caso, tienen su rampa de acceso y cada vez que pasa un vehículo raspa. Entonces, precisamente quiero comentarles esta parte de diseño para que puedan ustedes corregir los errores que se cometen durante la construcción. Es el golpeteo, el raspado de carros, y más si salen todos cargados, pues más raspón lleva, ¿no? En caso de que tengan una rampa y, por ejemplo, que tengan una pendiente del 12 al 15% que no es tan suave, aquí lo que se hace para suavizar el paso del vehículo es rebanar ese pico. ¿Cómo lo hago? Pues nada más, lo que es la intersección de mis tangentes, 2 metros adelante y 2 metros atrás, rebano ahí o no construyo mis losas y mejor pongo ahí una losita. Ahora sí que una las dos pendientes. Aquí, por ejemplo, este es el 0% con la siguiente. No sé, puedo tener 13% aquí. Entonces, donde se unan mis tangentitas en ese 4 metros, en 2 y 2 adelante y 2 atrás con respecto a la intersección, hacer una planchita ahí de concreto para suavizar la entrada de vehículos. Esto evita estar calculando curvas verticales, que tampoco tiene caso calcular una curva vertical para un acceso de un fraccionamiento o de un centro comercial. No tiene caso. Entonces mejor hago mi planchita, suavizo el pico y ya me ahorro el cálculo de curva vertical, ¿sí? Ahora sí que ese es nada más comentario porque ya me ha tocado ver proyectitos que sí presentan esa situación. Esto ya es normativa para secciones, que es la tercera etapa del proyecto. Y yo creo que por hoy ahí le pararíamos. Y espero que continúen ustedes con sus proyectos y los preparen para entregar. Si los pueden entregar antes, mejor. Si tienen alguna duda, mándenme el correo y nos coordinamos, lo revisamos y lo podemos ver. ¿Ok? ¿Qué más tengo pendientes? ¿Tienen alguna pregunta, algo ustedes de su parte?